Huesos, sí, para sostener nuestro cuerpo. Porque si no tuviéramos Muy huesos. buenos días. Voy a contar acá. Jóvenes, ¿me escuchan? Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Buenos días, Liz. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, gracias, licenciado. Qué bueno, qué bueno. Quiero confirmar, ¿me escuchan bien? Y la presentación Mucho gusto, que tengo, ¿la pueden licenciado. observar? Sí, licenciado. Así es, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar con los que ya estamos, ¿no? Nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes. Por si alguno no lo tiene claro, esta sección es la F, ¿no? Sección F, clínicas penales, ¿no? Quiero iniciar para hacerles un comentario en relación a la forma en que vamos a trabajar la clínica penal, ¿no? Si no lo saben, se los comento. Existe un reglamento aplicable a las clínicas penales. Ese reglamento exige como mínimo de ustedes de asistencia del 90%, ¿no? Eso significa que ustedes no pueden tener más de 3 faltas sin justificación, ¿no? Lo mejor es que si ustedes tienen algún inconveniente para conectarse a la actividad y lo pueden justificar, lo hagan saber a la coordinación para que esa falta pueda ser porque si tienen más de 3 faltas sin justificación, su derecho a la nota final como resultado clínica ya no lo tienen, ¿no? No, mamita, Y recuerden también de que para las clínicas penales no existe retrasada, ¿no? Eso significa que si ustedes no la aprueban de acuerdo a las evaluaciones o tienen más de esas 3 inasistencias, tendrían que repetir el siguiente año, ¿no? Repetir el siguiente año con la misma clínica, ¿no? Eso en relación a la asistencia, ¿no? Otra de las situaciones es que la clínica se aprueba de 61 puntos hacia arriba, ¿no? Esos 61 puntos pueden ser consecuencia de 3 evaluaciones que se hacen durante la clínica. Esas evaluaciones tienen una ponderación de 30, 40 y 30, ¿no? Que hacen el 100% de los puntos. Como se van a dar cuenta ustedes, durante el desarrollo de la clínica, hacemos actividades porque la clínica es práctica, ¿no? La clínica es práctica y a consecuencia de eso, tenemos que integrar grupos, ¿no? Grupos a los cuales se les van a asignar temas de los cuales deben desarrollar y hacer la presentación práctica de cada uno de ellos, ¿no? Les digo esto para que ustedes sepan y no se vayan a tener, ¿no?
porque, como les repito, tiene su consecuencia el no asistir o no estar conectado a esta actividad, ¿no? Y les encargo siempre tener a la mano las principales leyes, ¿no? Constitución, Código Penal, Procesal Penal, Ley del Organismo Judicial y los pactos, los dos pactos más importantes aplicables al proceso penal, ¿no? Como apoyo, si ustedes gustan, como apoyo, también pueden ubicar el manual del juez, el manual del fiscal, como apoyo para este tipo de actividad, ¿no? Porque eso les puede ayudar a ustedes también ir leyendo y al mismo tiempo ir consultando algunas situaciones prácticas. ¿Estamos ahí con eso? Sí, licenciado. Sí, Bueno, licenciado. como es importante que ustedes, para las actividades prácticas que tenemos, conozcan también o refresquen situaciones teóricas que es necesario aplicarlas. Para el día de hoy tengo un pequeño repaso en relación a teoría del proceso penal, ¿no? Y principiando con la primera interrogante, dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué son garantías constitucionales en el proceso penal? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Qué son garantías constitucionales en el proceso penal? Antes de que alguien me responda, sí, también les encargo, por favor, siempre mantener silenciado su audio mientras no estén participando, ¿no? Por favor, porque eso nos permite la interrupción en lo menos posible, ¿no? ¿Qué son garantías constitucionales en el proceso penal, ¿no? Buenos días, Lick. Buenos días. Bueno, lo que yo entiendo de eso, Lick, las garantías constitucionales son los derechos que nos da la Constitución dentro de un proceso, así como el artículo 12, el derecho de defensa, y el artículo 28, derecho de acceder a justicia, derecho de petición. Es lo que yo entiendo. Ajá. Sí. Muchas gracias, Edgar, ¿no? ¿Alguien más? Licenciado, buenos días, mucho gusto escucharlo. Una de las garantías constitucionales puede ser la exhibición personal, el amparo y las leyes inconstitucionales. Ajá. Sí. Lo único que estas sí son garantías constitucionales, pero si ustedes se dan cuenta, no son directamente aplicables al proceso penal, ¿verdad? Porque son acciones que se promueven o se plantean de manera separada, ¿verdad? La acción de amparo, la exhibición personal y las acciones de constitucionalidades se plantean de manera separada al proceso penal, ¿no? Sí son garantías de la persona dentro de un Estado de Derecho, pero yo las separo de estas garantías aplicables al proceso penal porque estas garantías van inmersas dentro del trámite de todo un proceso penal, ¿no? Por eso es que yo hago la separación de estas acciones o de estos procesos que se pueden promover como persona dentro de un Estado, ¿no? ¿Alguien más? Buenos días, licenciado. Buenos Yo días, considero Julia. que estas garantías son las que están establecidas en el código, en la Constitución Política de la República, del cual como que de eso se derivó, podría decir, el Código Penal, como es el derecho a la vida, a la libertad y a otros derechos que tenemos los seres humanos. Así considero, Lick. Gracias.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Sí, dígame, Boris. Pues para mí, en las garantías constitucionales serían todos aquellos principios doctrinales plasmados en la ley sustantiva, ¿verdad? Que velan por que se cumplan nuestros derechos. Por ejemplo, en la materia penal podríamos decir que el debido proceso es una garantía constitucional, ¿verdad? Porque no podemos ser sentenciados sin haber sido oído eh, y vencido en un, ay, en un juicio. Ajá. Entonces, y eso lo podemos ver plasmado en el artículo 6 de la Constitución Política, ¿verdad? Donde dice que nos tienen que, nos deberá- la sobre, que habla sobre la detención legal. Y pues en materia penal, en materia penal se puede ver expresado en el acto introductorio. Muchas Perdón, gracias. únicamente. ¿Alguien más? Marvin Sí, Manolo. licenciado, buen día. Buenos días. Podría ser la, como decía el compañero, la detención legal, la notificación de la causa de la detención, los derechos del detenido y el centro de detención legal. Sí, también. También, ¿no? ¿Alguien más? Buenos días, licenciado. Serían los derechos de un sindicado a defenderse, Ajá. ¿Qué más? a gozar de de todas las garantías que la Constitución regula y el Código Penal. Muchas gracias. Fíjense que cuando nosotros decimos, ¿no?, que son garantías constitucionales en el proceso penal, como siempre Licenciado, creo que se le fue el audio. Sí, licenciado, se le fue el audio. Total. Es su señal, me imagino. Se le cortó la señal porque no se escucha ni se ve nada. Pensé que era el mío. Debe ser su internet. me escuchan. Sí, Lick. Ahorita La, sí, licenciado. la Licenciado, ya se le presentación la escucha. pueden ver. No, licenciado, No. no hay nada en Licenciado. pantalla. No, licenciado. Si es que un pequeño bajón por acá. Me permite un poquitito. Claro, licenciado.
¿Pueden mirar ahora la presentación? Ahora sí, Lick. Pues sí. Ah, bueno. Perdonen la interrupción, ¿no? Les decía, ¿no?, que son garantías constitucionales en el proceso penal aquellos derechos fundamentales mínimos que tiene toda una persona dentro del proceso penal para exigir en un momento determinado el respeto a esas garantías, ¿no? Vamos a ver nosotros cuando miremos el tema directamente de las garantías constitucionales, ¿por qué razón se le denominan garantías mínimas? Porque nosotros debemos de saber que esas garantías no solamente las encontramos en la Constitución, no solamente en el procedimiento penal, sino también existen otras normativas internacionales donde el Estado ha sido garante de esos convenios, de esos tratados internacionales, y que ya directamente firmados y certificados por el Estado de Guatemala son parte del ordenamiento interno de un Estado, ¿no? Pero se refiere a eso, ¿no? Cuando nosotros decimos cuáles son las principales garantías constitucionales en el proceso penal, ¿a qué nos referimos nosotros? ¿Cuáles son las principales, ¿no? Fíjense que dentro de todas las garantías que se aplican al proceso penal, por supuesto, todas son importantes, tienen la razón de ser de cada una de ellas, pero dentro de todas ellas hay unas que son más importantes, ¿no? Que son más importantes cuando a una persona se le ha iniciado ya un proceso penal, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas garantías más importantes aplicables al proceso penal? Derecho a la vida. El derecho de Edwin defensa. Rivas. La presunción de inocencia y publicidad del proceso, licenciado. Sí, es una de las más importantes. El derecho a la defensa, licenciado, al igual que el derecho a un juicio justo. El derecho de defensa también. El ser citado y vencido en un juicio y ante un juzgado preestablecido y competente. Ajá. Eso es parte también de una garantía que se le denomina, ¿cómo se le denomina esa garantía? Cuando decimos nadie puede ser juzgado por hechos que no estén expresamente establecidos en una norma. Debido principio de legalidad. De legalidad. El principio de legalidad. El principio de legalidad, ¿no? Entonces acá, cuando nosotros nos referimos a esas garantías principales aplicables dentro del proceso penal, tenemos el principio de legalidad, el derecho de defensa, el juicio previo y la misma garantía de presunción de inocencia, ¿no? Esas son las principales garantías que nosotros tenemos aplicables al proceso penal, ¿no? ¿Por qué razón? Nosotros debemos de saberlas, porque es importante saber que nadie puede ser juzgado por hechos que no estén expresamente establecidos en una norma. No puede ser juzgada una persona por jueces que no estén debidamente establecidos antes de la comisión de esa acción, ¿no? Por eso van siendo importantes cada una de esas garantías, ¿no? ¿Qué dice Milagro? Milagro. ¿Algún comentario con la pregunta número 2?
¿Cómo se clasifica la acción penal? La pregunta número 3, ¿no? ¿Cómo se clasifica la acción penal? ¿No? En objetivo y sustantivo, licenciado, el objetivo es el conjunto de normas jurídicas donde establecen los delitos y penas y medidas de seguridad. Y el derecho penal subjetivo es la facultad o potestad que tiene el Estado para sancionar. Pero recordemos, la pregunta es, ¿cómo se clasifica la acción penal? ¿No? En acción pública, acción dependiente de instancia particular y acción privada, licenciado. Ajá. Esa es la clasificación que tiene establecida la ley, ¿no? La acción penal se clasifica de 3 maneras, ¿no? Acción pública dependiente de instancia particular y acción privada, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que existe la clasificación de la acción pública? ¿Por qué nosotros decimos eso? ¿Por qué lo decimos? Porque se da en el Estado con un particular. Vuélvamelo a repetir, perdón. Porque al momento del juicio se da por el Estado con un particular. Por eso es pública. Ajá. ¿Por qué más? Porque es de oficio por el Ministerio Público. Ajá, también. Podría ser porque, perdón, podría ser porque afecta también a cualquier persona, en este caso individual. O sea, por eso se llama pública, porque puede afectar a la persona en sí. Ajá. Sí. Decimos que la clasificación de pública se debe a que el Estado como tal debe de velar por la vida, la seguridad y la salud de todas las personas, ¿no? Y cuando se da la afectación general de un bien jurídico tutelado, es donde la acción puede ser pública y es donde interviene, como mencionaron por ahí, de oficio en la investigación, en representación del Estado y en representación de toda la sociedad. Dice que una de las primeras clasificaciones es que es pública, porque el Estado en representación de todas las personas, como garante de ciertos derechos, interviene en investigaciones que no necesita No, no se escucha. Creo que tiene problemas técnicos el licenciado. Ya no se escucha.
¿Me escucha, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Les decía que la clasificación de la acción pública se refiere a la intervención del Estado en representación de toda la sociedad, ¿verdad? Porque es el encargado de velar por los intereses generales de las personas, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a la clasificación de instancia particular, se refiere a que el Estado mismo no puede intervenir de manera sola sin que haya requerimiento de la parte que está siendo agraviada o la parte que representa a la parte agraviada, ¿verdad? Por eso se le denomina acción pública a instancia particular, ¿verdad? Porque se necesita ese requerimiento para poderse iniciar la investigación. Y cuando se refiere a la acción privada, ¿a qué se refiere? Licenciado, buenos días. Buenos días. Cuando se refiere a la acción privada, en este caso es cuando es ejercida por el agraviado el proceso, ¿verdad? O sea, él es el que pone la acusación. O la denuncia. Ajá. Sí. Así como Cuando lo se indican en el refiere a la clasificación de acción privada, se refiere a eso, ¿no? Acciones donde Pues hay una solamente querella, si no estoy mal, ¿verdad? Exacto, donde solamente la parte interesada, la parte agraviada, es la encargada de promover esas acciones, ¿no? Vamos a ver Muchas gracias, nosotros licenciado. que dentro de los procedimientos especiales aparece la forma de promoverse esa acción privada, que es por medio de querella, ¿no? Licenciado, perdone, entonces, ¿qué diferencia hay entre instancia particular y privado? Entonces, perdone. ¿Cuál es la diferencia que hay? Que el Estado en representación de la sociedad entra a realizar investigación hasta que haya una denuncia por parte de la persona que está siendo afectada dentro de ese hecho que aparentemente se cometió, ¿no? Mientras que en la acción privada es solamente la parte interesada que se va a promover la acción sin la intervención del Ministerio Público, solamente en situaciones especiales. Por eso es que la acción privada, ustedes se dan cuenta, dentro de la clasificación está para conocerse de todos los delitos relativos a daños, las calumnias, los perjurios, son acciones privadas que se deben de promover, no en cualquier juzgado, ¿verdad? Sino existe un órgano especial de poderse realizar y conocer, pero solamente con la intervención de la parte agraviada y juez, ¿verdad? Mientras que en la acción pública a instancia particular, con la presencia de la parte agraviada, interviene juez, agraviado y el mismo fiscal, ¿no? En representación del Estado, ¿no? Esa es la diferencia que hay, ¿no? Los sujetos procesales que promueven la acción y ante el lugar donde se promueve, ¿no? ¿Me comprende con eso? Sí, Muchas gracias, licenciado. licenciado. Otra Sí. consulta, le quería hacer otra consulta. Dígame. Acá dice que cuando la persona fuera incapaz o menor de edad, en este caso se convierte en acción pública, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias, licenciado. Vamos con la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cuáles son las fases del proceso penal, ¿no? ¿Cuáles son las fases del proceso penal? Etapa preparatoria, etapa intermedia, juicio oral y sentencia. Repitámoslos, por favor. Etapa preparatoria. Ajá. Etapa preparatoria. Etapa intermedia, juicio oral y sentencia. Impugnaciones. Acá hay una situación, ¿eh? ¿Quién más? Etapa de impugnaciones y etapa de ejecución. Repítalas usted todas, Eric.
Sería etapa preparatoria, etapa intermedia, debate oral y público, sentencia e impugnaciones, licenciado. No, falta unas. ¿Qué más? Buenos días. Etapa de... Sería procedimiento preparatorio de intervención, de etapa intermedia, del juicio o debate, de impugnaciones y de ejecución. Ahí está un poco mejor, ¿verdad? Ahí está un poco mejor. Entonces, recordemos que son 5 etapas las fases del proceso penal, ¿eh? 5 las etapas del proceso penal, ¿eh? Etapa preparatoria, etapa intermedia, la etapa del juicio, la de impugnaciones y la última etapa, la de ejecución, ¿no? Esas son las 5 etapas del proceso penal, ¿no? Ahora miremos cuál es la diferencia que existe en cada una de esas etapas, ¿no? La diferencia entre etapa intermedia y etapa preparatoria, ¿cuál es, no? ¿Qué diferencias encontramos entre una y otra etapa, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Licenciado, buenos días. La diferencia es que Buenos entre la días. etapa preparatoria nos sirve para buscar, digamos, las pruebas para poder señalar a la persona que está siendo juzgada. Y la etapa intermedia, donde ya se presentan los medios de prueba ante el juez para empezar ya una orden de arresto o algo así para que el juez proceda. Ajá, muchas gracias. ¿Alguien más? Lo que yo entiendo es que en la etapa preparatoria es donde se investigan los hechos delictivos y se individualiza al imputado. Y ahora en la etapa intermedia es donde se presentan las pruebas ante el juez que controla la investigación para determinar que si se liga a proceso, es decir, que si se lleva a juicio oral o debate, eso es lo que yo entiendo. Ajá. Gracias, Edgar. ¿Qué más? ¿Alguien más? Karen Estrada. ¿Alguien más? ¿Me escucha? Le escucho, dígame. Gracias. Bueno, en la etapa ¿Por qué no preparatoria. encienden su cámara? Abran su cámara. Dígame. En la etapa preparatoria, como bien decía, en verdad es la fase inicial del proceso penal, en la cual pues se tiene como objeto la investigación que está a cargo del fiscal, siempre bajo la dirección y control del juez. Y en la etapa intermedia, pues es presentar, ¿verdad? Llegar a la conclusión de la investigación y presentar ya los actos, o en este caso los hechos que se investigaron en este caso del crimen o de lo que se esté presentando, ¿verdad? Así lo tengo yo entendido. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Fíjense que la diferencia que hay entre etapa preparatoria y etapa intermedia es que, como lo han dicho algunos de ustedes, ¿verdad? La etapa preparatoria, su función es realizar la investigación a consecuencia del proceso penal que se ha iniciado, ¿no? Realizar la investigación, con ello se refiere a recabar los medios de investigación que pueda existir en contra de una o más personas, pero
al finalizar esos medios, al finalizar esa etapa preparatoria, ¿qué es lo que toca, ¿verdad? ¿Qué es lo que corresponde, ¿verdad? Le corresponde al fiscal finalizar su petición de esa etapa preparatoria por medio de un requerimiento, ¿no? Ese requerimiento puede ser acusación, si es fruto de una investigación donde a una persona ya se le hubiere sujetado al proceso penal mediante el auto de procesamiento, o también puede ser que a consecuencia de esa denuncia, la querella o la misma prevención policial, se realiza la investigación y como se considera que existen los suficientes medios de investigación en contra de esa persona que se ha investigado, se pueda solicitar al juez que va a tener el control de ese proceso una orden de aprehensión. Le podemos también pedir que se cite a esta persona para que comparezca en un día y una hora que él decida para escucharla en su primera declaración. Y luego de eso, que él pueda decidir si se le liga o no a proceso penal, pero repito, ¿eh? La etapa preparatoria tiene como objeto recabar todos los medios de investigación y una vez finalizada, hacer su requerimiento fiscal, ¿eh? Ese requerimiento fiscal se tendrá que discutir en la etapa intermedia. En esa etapa intermedia se tendrá que discutir sobre ese requerimiento que puede ser una acusación o puede ser cualquier otro acto distinto a la acusación, ¿no? Entonces la diferencia es que en la primera etapa se realiza una investigación y en la etapa intermedia su objeto, su fin es analizar ese requerimiento fiscal y de acuerdo a ello resolver, ¿no? De acuerdo a ello resolver, sí, el proceso penal continúa en contra de esa persona o es necesario terminarlo ahí, ¿no? No sé si comprenden la diferencia que hay entre una etapa y otra de estas dos primeras, ¿no? Lester. ¿Me comprenden? Sí, Lic. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿No tienen alguna duda de eso? No, licenciado, gracias. No van a tener pena porque lo que yo necesito es, si ustedes tienen alguna duda de lo que vayamos viendo, con gusto, no se preocupen, me dicen y tratamos de aclarar cualquier duda que puedan tener, ¿no? Licenciado, disculpe, en la etapa preparatoria o en la primera declaración, ¿qué es lo que solicita la defensa técnica o el Ministerio Público? Vuélvamelo a repetir, perdone. En la primera declaración, ¿qué es lo que solicita la defensa técnica para su patrocinado o el Ministerio Público? ¿Qué es lo que solicitan en esa etapa, en la primera declaración y en la etapa intermedia? Se lo voy a explicar así de manera resumida, ¿no? Se lo voy a explicar de manera resumida porque vamos a llegar a un momento donde vamos a explicar paso a paso la forma en que se desarrolla una primera declaración, cuáles son los efectos de esa primera declaración, cuál es la actitud que cada uno de los sujetos procesales toma en relación a ello, ¿no? Pero en la primera declaración de una persona en un proceso penal se da a consecuencia de dos posibles situaciones, ¿no? La primera, que esta persona haya sido detenida de manera infragante en la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Una de las formas, ¿no? O que a consecuencia de una investigación se haya solicitado por el fiscal
la orden de aprehensión o la solicitud al juez para que comparezca a prestar una primera declaración, ¿no? En esa primera declaración, ¿qué es lo que pasa? Está presente el juez a cargo del control de esa investigación, está el fiscal, está el procesado junto con su abogado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa así de forma resumida? El fiscal, como el encargado de la investigación penal, tiene que formular la imputación a esa persona. ¿Qué significa la imputación o qué es una imputación? Es hacerle del conocimiento a la persona procesada de qué hechos se le atribuye, qué delitos pudo haber cometido de acuerdo al criterio del fiscal y aparte de eso, qué medios de investigación hay a ese momento en que se está realizando esa primera declaración. A eso se le llama que esa imputación tenga una relación fáctica, una relación jurídica y una relación probatoria. Luego de haber realizado la imputación, tendrá el juez que está a cargo de ese control preguntarle a la persona, ¿verdad? ¿Comprendió los hechos por los cuales se le tiene acá en este momento? Él podrá decir, si los entendí. Si los entendió, usted decide, ¿verdad? Usted decide si quiere declarar o no en relación a esto, porque le hago de su conocimiento, ¿no? Que usted tiene derecho a declarar o abstenerse de no hacerlo, ¿no? Y advierto que si usted decide no declarar, igual la diligencia o en lo que estamos tiene que continuar, ¿no? Porque yo tengo que resolver, ¿no? Si esta persona decide no declarar, entonces viene el momento procesal, el juez le dice al fiscal, ¿no? Es un momento para que usted se pronuncie sobre si existen o no medios de investigación para sujetar a esta persona mediante el auto de procesamiento. Y de la misma manera lo hace con el defensor, ¿no? Luego de esa intervención de fiscal y defensor, tendrá el juez que resolver, ¿verdad? Después de que la persona declaró o se acogió a ese derecho de abstenerse de hacerlo, el juez decide, ¿verdad? Si existen suficientes medios de investigación a ese momento, podrá emitir el auto de procesamiento por el delito que él crea más adecuado. Lester. Si no existen esos suficientes medios de investigación para ligar a proceso penal a esa persona, se decreta falta de mérito, ¿no? ¿Qué significa la falta de mérito? La ausencia de medios de investigación. La ausencia de medios de investigación para ligar a una persona por su posible participación en un hecho delictivo, ¿eh? Y prácticamente ahí terminaría la intervención hasta ese momento, ¿eh? Pero si es al contrario, que el juez decide emitir el auto de procesamiento, vienen más intervenciones de los sujetos procesales, ¿no? La siguiente intervención sería establecer el plazo que se necesita para agotar la investigación, ¿no? Intervienen las partes y el juez resuelve en relación a ello, pero también en el orden. Se me olvidaba el orden, que es la discusión de las medidas de coerción, ¿no? Primero es medidas de coerción, después del auto de procesamiento y de último el plazo para la investigación, ¿no?
Pero en cada uno de esos actos procesales, las partes van interviniendo y el juez tiene que ir resolviendo, ¿no? Como le digo, así de manera resumida, porque lo vamos a ver paso a paso más adelante, ¿no? Gracias, licenciado. Estábamos en las fases del proceso penal, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las medidas desjudicializadoras que tiene establecidas el Código Procesal Penal? ¿Cuáles son esas medidas? ¿Por qué no? Solo revise. Clic. ¿Quién me comenta en relación a la pregunta número 5? El criterio de oportunidad es una, Alic. ¿Cuál más? El sobreseimiento, cláusula provisional. La No, mediación, el sobreseimiento licenciado. no lo incluimos ahí. La mediación. Bueno, yo le digo sí, aunque para mí es parte del mismo criterio, ¿no? ¿Cuál más? La suspensión condicional de la persecución penal. Ajá. La conciliación. ¿Algo más? El cumplimiento de la pena. ¿Por qué? Porque una vez cumplida la pena, ya que tiene que quedar desjudicializado el proceso. Pero no eso sí no se refiere a eso, ¿no? Acá nosotros hablamos las salidas, cuando hablamos de medidas desjudicializadoras, también háganse ustedes la idea que estamos hablando también de aquellas salidas alternas que tiene el proceso penal, ¿no? A ¿El eso procedimiento abreviado, licenciado? Fíjese, Catherine, que el procedimiento abreviado lo ubicamos en otra clasificación distinta, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a las cuáles son las medidas desjudicializadoras que tiene establecidas el Código Procesal Penal, se refiere a lo siguiente, ¿no? Criterio de oportunidad, ¿no? Conversión, suspensión condicional de la persecución penal, la desestimación y el mismo archivo, ¿no? 5 formas desjudicializadoras, ¿no? O 5 formas alternas del proceso penal. Licenciado, disculpe, ¿las podría repetir? Ajá. Criterio de oportunidad, ¿no? Conversión, suspensión condicional de la persecución penal, la desestimación y el mismo archivo, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿O tienen alguna duda? Ahí estamos, licenciado, gracias. Bueno. Y Lick, una pregunta, Lick. Dígame. Y entonces el sobreseimiento y la cláusula provisional, ¿a qué clasificación pertenece? ¿El sobreseimiento? Miremos la siguiente pregunta. Ahí está su respuesta, ¿no?
¿cuáles son las formas normales de terminación o de finalizar, si ustedes quieren, la etapa preparatoria del proceso penal? Ahora, ¿qué me dicen? Cuando dan pauta a una audiencia, ¿Cómo así? ¿Cómo así? cuando ya se hayan presentado las pruebas, ya el juez determina una audiencia para ser presentadas dichas pruebas. No, no. Miremos la pregunta, miren la pregunta. Sí pueden observar la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado, aquí es donde entregaría el sobreseimiento. Ajá, ¿qué más? El archivo también, Lic. No, el archivo ya lo vimos dentro de la clasificación anterior, ¿no? Recuérdense que dentro de la clasificación anterior miramos criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional de la persecución penal, la desestimación y el mismo archivo. Entonces ya no lo tenemos que mencionar acá, ¿no? Porque aquí estamos hablando sobre cuáles son esas formas normales en que se finaliza la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas formas normales? Entonces sería primero la acusación, Lic, el ¿Qué más? sobreseimiento, criterio de oportunidad, suspensión No, condicional criterio ya de lo la mezcló ahí persecución. con otro. Ah, va. Siga, ¿No son siga, los actos conclusivos? ¿No son los actos conclusivos que ¿Cuáles son que esos actos presenta la conclusivos? Eso es, bueno, lo que yo entiendo es la acusación, sobreseimiento, la suspensión condicional de la persecución penal, el criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado. Eso es lo que yo entiendo. Es que lo que sucede acá es lo siguiente, ¿no? Tanto formas normales como la pregunta que tenemos acá, número 6, como en las formas de desjudicializadoras o anormales para terminar la etapa preparatoria, de cualquiera de esas formas normales o anormales, se puede terminar esa etapa preparatoria, ¿no? Pero lo que hemos hecho acá es hacer una clasificación, primero, de ver cuáles son esas formas de desjudicializar un proceso penal, ¿verdad? Que es lo más sencillo, ¿verdad? Por eso decíamos, criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional de la persecución penal, la desestimación y el archivo, ¿no? Son esas formas sencillas, ¿verdad? Determinarlas. Ahora las formas normales, porque puede hacer que el proceso continúe hasta el momento del debate para emitir una sentencia, acá donde nosotros decimos, ¿verdad? Dentro de estas formas normales, incluimos la acusación, el sobreseimiento, clausura provisional, la acusación por el procedimiento especial abreviado y la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, ¿no? Yo les mencionaba a los muchachos de primera hora que ahora con la entrada en vigencia de ese procedimiento especial de aceptación de cargos, también hasta con ese tipo de procedimiento especial puede terminar la etapa preparatoria, ¿no? Porque a consecuencia de esa investigación puede hacer que la persona solicite acogerse a ese procedimiento especial y en ese momento, cuando se resuelve esa petición, puede hacer que exista una sentencia, ¿no? Pero las que se conocían antes de la entrada en vigencia de ese procedimiento especial son esas 5, ¿no? Lo que busco yo con esto que estoy haciendo es de que ustedes vayan separando un acto procesal de otro, ¿no? Porque necesito que ustedes sepan las diferencias, por qué es normal, por qué es anormal, por qué eso es una salida alterna. Son situaciones que necesito que ustedes
vayan tratando de entender, y si sienten que necesitan repasar algo para poderlo conocer ya a fondo, lo puedan hacer, y cuando nos toque ver cada uno de estos puntos, ustedes puedan entenderlo o aclarar las dudas que puedan tener, ¿verdad? Disculpe, Lick, ¿podría repetir las formas normales un poquito más despacio para tener chance de apuntarlas? Gracias. Se la repito, ¿verdad? La acusación, ¿verdad? Sobreseimiento, ¿verdad? Clausura provisional, la acusación por el procedimiento especial abreviado, y la número 5, la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Bueno, sí. Esas son las 5 formas normales de finalizar la etapa preparatoria del proceso penal. ¿Vale? ¿Estamos? Sí, gracias, Lick. Licenciado, gracias. ¿Entienden por qué Lick, esta clasificación? disculpe la molestia, ¿cuál fue la última? ¿Se la repito? La acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. ¿No? ¿Copió? Perdón, Lick, se me fue el audio. Ajá. Acusación. Acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. ¿No? Para la aplicación. Para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. ¿No? Gracias. Licenciado. ¿No tienen duda con respecto a estas 5 formas normales que hemos mencionado de finalizar la etapa preparatoria? Y licenciado. Sí, dígame, Edgar. Entonces aquí ya podemos agregar la aceptación de cargo. Fíjese que existen 3 momentos donde prácticamente se puede agregar ese procedimiento especial, ¿no? Primera declaración. Al momento en que se está escuchando a la persona en primera declaración, en la etapa intermedia hasta antes de que el juez emita el auto de apertura al juicio, y el tercer momento hasta antes de iniciarse el debate, ¿no? Esos son los 3 momentos, ¿no? Como les repito, igual puede incluirse dentro de esto, ¿no? Gracias, Lick. ¿No tienen duda de estas 5 formas que hemos visto? ¿Ninguna duda? Lick, ¿me escucha? Yo le escucho, un poco lejos, pero le escucho. Gracias, Lick. No sé si podría ampliar más o menos los últimos 2 Lick donde mencionaba de las acusaciones, Lick, perdone. ¿Podría ampliar más ese término? Les decía al inicio, ¿no? De que esto es solamente como un pequeño repaso para ver si ustedes entienden un poco de esto, porque cada uno de estos puntos que vamos tocando acá, los vamos a desarrollar uno por uno durante los fines de semana hasta terminar la clínica, ¿no? Por eso es que si me pongo a explicarles cada uno de estos puntos, nos vamos a tardar con esto, pero va a haber un momento para poderlos explicar paso a paso, ¿no? Gracias, Lick.
Vamos con la siguiente pregunta, ¿verdad? La número 7. ¿verdad? De acuerdo a sus conocimientos, ¿cuál es el objeto de la etapa intermedia del proceso penal? ¿verdad? Yo creo que no les pregunté a ustedes al inicio. Acá entiendo que hay personas que están iniciando el 7º semestre, personas que tal vez ya están en el 9º semestre y personas que ya cerraron sus cursos, terminaron sus cursos, ¿no? ¿Es así o no? ¿Cómo están ustedes? Es correcto, licenciado, 7º semestre. Así es, Lick, de todo, Séptimo hay de todo un semestre, poquito. licenciado. ¿Hay personas del 9º semestre? Yo del 9º. Yo cerré. Abran sus cámaras, ¿no? Bueno, para conocernos, que ustedes mantengan abierta su cámara, ¿no? ¿No hay personas con cerrado? ¿Persona con pensum cerrado? ¿No? Sí, licenciado. ¿Usted tiene pensum cerrado? ¿No? Sí, licenciado, hace años, pero sí ya lo tengo cerrado. ¿Usted es Luis Marroquín o es Raúl Gualberto? Raúl Gualberto, licenciado. Bueno, volvemos a la pregunta. ¿no? De acuerdo a sus conocimientos, ¿cuál es el objeto de la etapa intermedia del proceso penal? ¿no? Yo entiendo o lo que yo he logrado entender en este tiempo que he estado en las clases de penal es que abren ese medio intermedio para poder exponerle al juez y que él determine si esa acción que hizo el imputado puede ser de persecución o ya la termina ahí para poder ver si pasa o no pasa a la siguiente fase. ¿Cuál es su fundamento? La verdad que artículo de fundamento sí no lo sabría decir, pero es lo que recuerdo que habían dicho. Ajá, pues fíjense que tenemos que ir leyendo teoría con lo regulado en cada una de las normas. Ustedes tienen que leer el Código Procesal Penal, ¿no? Porque si leen el Código Procesal Penal, ahí se van a dar cuenta de que todo lo que miremos en relación al proceso penal tiene su fundamento, ¿no? Tiene su asidero jurídico para decir, mire, por esto es tal cosa, por esto no es tal cosa, así como las otras normas que entonces tienen que verlo, ¿no? Y por eso es que estoy haciendo esto, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de qué les hace falta, ¿no? Dígame, Ed. Licenciado, la apertura a juicio, le saluda Sonia y sería el artículo 332. Ponga su cámara, Sonia. Ay, disculpe, no me he dado cuenta. Ay. ¿Ahora sí? Licenciado, le decía que es el artículo 332. ¿Qué dice? Código Procesal Penal. Dice inicio, vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar si procediere el sobreseguimiento o la clausura y la vía especial de procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podría requerir la aplicación de un criterio de oportunidad a la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público
por la probabilidad de su participación de un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Ajá, así es. Cuando nosotros decimos, de acuerdo a sus conocimientos, ¿cuál es el objeto de la etapa intermedia del proceso penal? Ese artículo 332, en su segundo párrafo, establece la etapa intermedia tiene por objeto que el juez analice si existen o no los suficientes medios de investigación para admitir el requerimiento fiscal, ¿no? También tiene por objeto para conocer y resolver sobre las otras peticiones que el mismo fiscal le haya realizado, ¿no? Entonces, ahí encontramos ese fundamento, ¿no? Con la pregunta número 8, ¿no? Cuando nosotros decimos cuáles son los sujetos procesales que intervienen en un proceso penal, ¿no? ¿Quiénes son esos sujetos procesales que intervienen en el proceso penal? El juez, secretario, el imputado, el abogado defensor, el fiscal. ¿Vamos? ¿O alguien más? El imputado, su Los defensor, el auxiliares de... Ministerio Público. ¿Querellantes, licenciado? También, ¿no? También, ¿verdad? Y también los Entonces perritos, sería Lick. juez, fiscal, defensor, procesado, agraviado o querellante, ¿no? O querellante, ¿no? Esos son los sujetos procesales que normalmente pueden intervenir en un proceso penal, ¿no? La pregunta número 9, ¿no? ¿Qué dice la pregunta número 9? ¿Cómo finaliza la etapa intermedia del proceso penal, ¿no? ¿Cómo finaliza? Según ustedes, ¿cómo finaliza? Licenciado, ¿puede ser con la apertura de juicio o con el sobreseimiento? Alma Fernanda, Marín. Sí, Lick. ¿Cómo finaliza? ¿Qué me dice usted? Dice cómo finaliza la etapa intermedia del proceso penal. Licenciado, con una resolución o apertura a juicio. ¿No tiene audio, licenciado? Otra vez se fue.
¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, ya, licenciado. Que me quedé hablando solo, ¿no? Sí. Como que se salió de la sesión, licenciado. Ajá, me quedé escuchando a Alma Fernanda, ¿no? Ili, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ok, la pregunta es la 9, ¿verdad? ¿Cuándo finaliza? En este caso, cuando el juzgado penal dicta la autocitación. ¿Cuál? A juicio. Perdona, no le escuché lo último. ¿Me escucha? Diga, no tenga pena. Sí, ok, perdón. En este caso finaliza, yo lo tengo entendido que es cuando el juzgado, en este caso competente, dicta la autocitación a juicio. ¿Cómo se le llama a esa parte de donde prácticamente admite la acusación? ¿Cómo se le llama a esa resolución o ese auto que el juez dicta? ¿Cómo es el sobrecimiento? ¿Cómo es? Se me olvidó. No sé si es así, sobrecimiento. ¿Quién quiere ayudar la Alma? La apertura a juicio. Procesamiento. Auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio. ¿No? Sharon, ¿me escucha? Sharon Rodríguez. Sí, licenciado. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué más, aparte del auto de apertura a juicio que han mencionado, qué otro puede mencionar usted? Bueno, yo solo sabía que pues, el auto de apertura a juicio estaba basado en el artículo 342. Es de lo que tengo. Pero ¿qué otro auto, además del auto de apertura a juicio? ¿Sería con la falta de mérito, licenciado? No, la falta de mérito ya la dejamos atrás, ¿no? Porque acá estamos en la etapa intermedia, ¿no? ¿Cómo finaliza la etapa intermedia del proceso penal? ¿No? Licenciado, de acuerdo al artículo 326, el juez, al examinar las actuaciones, rechaza el sobreseimiento o la clausura del procedimiento pedido por el Ministerio Público y ordenará que se plantee la acusación. Sería una de las formas de terminar la etapa intermedia. Entonces, en concreto, ¿qué otra sería? La otra es el sobreseimiento, licenciado. Ajá. ¿Qué más? Ya llevamos dos. Así un poco a la fuerza, pero llegamos dos, ¿no? La cláusula provisional. El acto de apertura a juicio, el sobreseimiento. ¿Y el archivo, licenciado? ¿Cuál? La acusación. Vamos con lo siguiente, ¿no? ¿Cómo finaliza la etapa intermedia del proceso penal? ¿No? La etapa intermedia del proceso penal puede finalizar con el auto que apruebe un sobreseimiento, con el auto que declare la clausura provisional del proceso y posiblemente hasta con una misma sentencia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si a esta persona se le formuló acusación por el procedimiento especial abreviado, en esa etapa intermedia, ese procedimiento especial de abreviado se termina y ahí el juez se sentencia. Esas son las formas normales, las formas de finalizar la etapa intermedia del proceso penal, ¿no?
Se lo repito, ¿no? Auto de apertura a juicio, sobreseimiento, clausura provisional y por medio de una sentencia cuando se haya conocido la acusación por el procedimiento especial abreviado, ¿no? ¿Estamos ahí? Disculpe, Lic, licenciado. yo tengo Solo- una pregunta. Perdón. Diga. Adelante, compañera. Gracias. Para esta etapa intermedia no existe un plazo. Bien. ¿Un plazo para conocerse en esta etapa intermedia o para llegar a la etapa intermedia? No, para conocerse en la etapa intermedia. La ley, 6 meses, licenciado. la ley únicamente establece que la audiencia para discutirse dentro de la etapa intermedia, después de presentado el acto conclusivo, no puede ser ni menor de 10 ni mayor a 15 días, ¿no? Eso lo encuentran ustedes en el mismo artículo 82, ¿no? Donde tiene el procedimiento para el desarrollo de una primera declaración, ¿no? Si ustedes se ubican en el artículo 82, numeral 6, dice lo siguiente, ¿no? El fiscal y defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación, ¿no? El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia. Se acaba en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. ¿Sí me copió? Sí, ahí estamos. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta, la número 10, ¿verdad? ¿Cuáles son los plazos para concluir una investigación, ¿verdad? Aquí, la ley establece prácticamente 3 situaciones. Para cuando a una persona se le ha emitido el auto de procesamiento y después de la emisión del auto de procesamiento, decreta la prisión preventiva de la persona, ¿cuánto es el plazo para agotar la investigación, ¿no? Cuando a una persona se le ha sujeto a proceso penal mediante el auto de procesamiento, pero lo dejan en libertad bajo medida sustitutiva a la prisión preventiva, ¿cuánto es el plazo? Y cuando la persona no esté sujeta al proceso penal, si existe plazo o no, ¿no? ¿Cuáles son los plazos que la ley establece para agotarse una investigación? En la prisión preventiva son 3 meses y en la medida sustitutiva son 6 meses. Ajá. ¿Y en la otra? ¿Qué dicen? No se mira la otra, Lic. Cuando la denuncia solo dice. ¿Ah? Cuando solamente es denuncia y no tiene persona sujeta a proceso penal, ¿no? ¿Qué me dicen?
Vivian García. Licenciado, creo que este sería en el artículo 324 bis, en el que dice 300. mientras 24 bis. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Ajá. Sí, así es, ¿verdad? Repetimos, ¿verdad? Cuando a una persona se le ha sujeto a proceso, se la queda sujeta a un proceso penal después de la emisión del auto de procesamiento y el auto de prisión preventiva, el plazo máximo para agotar la investigación es de 3 meses, ¿no? Cuando una persona queda sujeta a proceso penal, pero con medida sustitutiva, eso quiere decir que queda en libertad, el plazo máximo que la ley señala, 6 meses para agotarse la investigación. Y cuando no exista una persona sujeta a un proceso penal, aunque exista una denuncia, no existe plazo para agotarse esa investigación. Artículo 323 y 324 bis, ¿no? Esos son los fundamentos para esos plazos, ¿no? Vamos con la siguiente, ¿no? Licenciado, perdone, yo tengo una duda. En lo último que usted indicaba que no hay plazos. O sea que es indefinido. Perdone, es lo que pasa que como no se mira bien la pregunta, entonces, como usted decía que no hay plazos. Puede ser 1 año, 2 años, 5 años o 0 tiempo, no sé. O hasta más tiempo, ¿no? Por eso es que la parte final del artículo 324 bis dice lo siguiente, ¿no? Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medida sustitutiva, la investigación no estará sujeta a estos plazos, ¿no? Por eso queda libre, ¿verdad? Por eso queda libre. Y a veces pasan denuncias o hasta mismas querellas, añales dentro de una fiscalía sin que exista una salida definitiva a esa denuncia, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Lo que pasa es de que no se vio bien la pregunta. Yo solo logré ver donde dice cuando la denuncia, no sé qué, no sé si podría visualizarle nuevamente. Ajá, pero se refiere a eso, ¿eh? Se refiere a eso, ¿eh? Que por el espacio que tiene la diapositiva, ¿verdad? Por eso es que no la mira bien, no miran bien la parte final, ¿no? Licenciado, buenos días. Cuando dice Buenos plazo días. máximo, de 3 meses y en el otro en medida Ajá. sustitutiva de 6 meses. Realmente esto al decir ¿Sí? plazo máximo en nuestro sistema de justicia no se cumplen esos plazos. No le escuché lo último que dijo. Sí, que en medidas sustitutivas son 6 meses como plazo máximo. Y prisión preventiva son 3 meses como plazo máximo para realizar la investigación. Pero eso es lo que dice la ley. Pero en nuestro sistema de justicia, esos plazos realmente no se cumplen. ¿Qué pasa en esta situación? Yo le voy a decir lo siguiente, ¿verdad? Estos plazos son para agotar la etapa preparatoria, ¿no? Esos plazos llegan a cumplirse en relación a las siguientes etapas del proceso penal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aunque se haya formulado el acto conclusivo, vencido los 3 meses o vencido los 6 meses, el acto conclusivo a veces tarda más de lo normal, de lo que la misma ley señala, para poderse discutir y cumplir con los plazos que la ley señala, ¿no? Por eso es que se miran muchas personas en prisión preventiva que el juzgado está solicitando la prórroga de esa prisión preventiva a Cámara Penal porque no se ha resuelto la situación jurídica de él, ¿no? Cuando la persona está con medida sustitutiva, en muchos de los casos
no se realizan las audiencias para discutir la finalización de la etapa preparatoria, porque los jueces tienen la mala práctica, ¿no?, de darle prioridad a las personas que están con prisión preventiva, ¿no?, a las personas que están en libertad, ¿no? Pero estos 3 meses, repito, son para agotar la etapa preparatoria, ¿no?, presentar el acto conclusivo, ¿no? ¿Me Ok, comprende? gracias, pero sí, comprendo esa parte, pero me queda duda todavía con eso de plazo máximo. Entonces, ¿por qué? No, Si es un no, plazo máximo, otra de las cualquier. cosas es, ¿no?, otra de las cosas es lo siguiente, ¿no? Resulta de que cuando se está en la audiencia de primera declaración, allí es donde se discuten esos plazos, ¿no? Esos plazos, el juez los va a fijar dependiendo la cantidad de medios de investigación, la cantidad de diligencias que tengan que realizar en relación a ese proceso. Él lo va a fijar de acuerdo a eso, ¿no? Él puede hacer que si la persona está en prisión preventiva y se da cuenta que la investigación prácticamente está finalizada, puede hacer que le fije de plazo al fiscal conclusivo de 1 mes, ¿no? Por eso es que la ley señala cuando la persona está detenida para presentar el acto conclusivo o finalizar la etapa preparatoria de 3 meses, ¿no? O lo mismo puede pasar a usted con medidas sustitutivas, ¿no?, que le fijen plazo menor a los 6 meses, porque la investigación ya está avanzada, ¿no? A eso es lo que se refiere la ley, ¿no? Ya, gracias, ¿Estamos ahí licenciado. con eso? Sí, Siempre gracias. se queda con dudas. Sí, me queda algo de dudas con eso del plazo máximo, pero más o menos le logro comprender. Wow. Siguiente pregunta, ¿verdad? Señalen los recursos que pueden plantearse en el proceso penal y cuál es su clasificación, ¿verdad? Señalen los recursos que pueden plantearse en el proceso penal y cuál es su clasificación. ¿Qué medios de impugnación conocemos nosotros dentro? ¿Qué medios de impugnación conocemos? De Li, que es el de apelación. el revocación y apelación, ¿no? Y de reposición. Yo creo que se fue otra vez. Sí, se volvió a ir. Bueno, continuemos. Otra, buenas tardes. Puso bueno esa cosa. Rodrigo Vidal, su micrófono.
Compañeros, ¿Sí lo escuchamos, Sí, se licenciado? Ya lo escuchamos, licenciado. ¿qué me dicen en relación a la pregunta número 10? Señalen los recursos que pueden plantearse en el proceso penal y cuál es su clasificación, ¿no? ¿Qué me dicen de esto? El recurso de reposición y el de apelación. ¿Cuál es más? Recurso de queja. Ajá. ¿Cuál es más? De apelación especial. La casación. Ajá. Apelación ¿Qué otro? especial. ¿Cuál? Revisión. ¿Qué más? Ahí también entra el juicio de inconformidad, ¿no? ¿Cuál es ese? No, es que yo lo había escuchado que, me recuerdo que cuando el de derecho, el que me dio derecho penal 3 mencionó ese, pero a lo lejos me recordé ahorita, pero no ¿Y a sé qué si se eso refiere era ahí. ese? ¿Y a qué se refiere? Es que solo nos hizo mención de ese juicio, pero yo ya no lo explicó, solo hizo mención de ese juicio cuando hizo esa pregunta de los recursos que pueden plantearse en el proceso penal. Pero no sé Que si... todos los medios de impugnación son medios que se plantean por inconformidad, ¿no? Por una u otra razón, diversas pueden ser, pero los medios de impugnación que tiene establecidos el Código Procesal Penal, su clasificación, ¿saben ustedes cuál es su clasificación? Ordinarias. Ordinarios y extraordinarios, licenciado. Ajá. También hay una clasificación de especiales, ¿no? Ordinarios, extraordinarios y especiales, ¿no? ¿Quién me dice cuál es el medio de impugnación extraordinario? Jenny. El amparo líquido. No. El recurso de casación, licenciado. ¿Segura? ¿Qué dicen? ¿De revisión? El de revisión, ¿cuál sería para usted? ¿En qué clasificación ingresa? Extraordinario. No. Extraordinarios únicamente está el de casación, ¿no? El recurso de revisión está dentro de la clasificación de especiales, ¿no? Entonces tenemos dentro de los especiales revisión, extraordinarios, casación y todos los otros medios de impugnación que tiene establecidos el Código Procesal Penal entran dentro de la clasificación de ordinarios, ¿no? ¿Estamos ahí con eso? ¿Estamos ahí con eso? Licenciado, perdone, pero entonces, ¿cuáles son los ordinarios? Licenciado, disculpe. Los excepcionales, disculpe. ¿Cómo? Disculpe, licenciado, en los excepcionales, ¿cuáles podríamos tener entonces? La clasificación de los medios de impugnación, se los menciono cuáles son, ¿no? Ordinarios, extraordinarios y especiales, ¿no? No hay ninguna otra clasificación más que esos medios de impugnación, ¿no? Dentro de los medios de impugnación ordinarios tenemos el recurso de apelación, recurso de reposición, el recurso de queja, el recurso especial de queja
y el de apelación especial. ¿No? 5 son la clasificación de los medios de impugnación ordinarios. ¿No? Extraordinarios, casación y especiales, revisión. ¿No? Esa es la clasificación de los medios de impugnación que hay. ¿No? Perdone, los últimos 2 que dijo de ordinarios. El especial de queja y recurso de apelación especial. ¿No? Gracias. Paso a la siguiente pregunta, así más, un poquito más rápido, porque si no nos va a agarrar el tiempo, ¿no? La número 11 la vamos a dejar ahí, pendiente. ¿Cuáles son los principios que rigen el debate? Principio de oralidad. Ajá. ¿Cuál más? Principio de inmediación. También. ¿Otro más? Principio de publicidad. Ajá. De legalidad. ¿Qué otro? Principio de celeridad. Ajá, también. Preclusión No, procesal. no, ese sí no. Aplicable directamente al debate, ¿no? Principio de oralidad, de publicidad, de inmediación, continuidad y contradicción. Esos son los principales principios que rigen el debate, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los medios de prueba que pueden ofrecerse y diligenciarse en el debate oral y público? ¿Cuáles son esos medios de prueba, ese catálogo de medios de investigación que la ley establece para que los sujetos procesales puedan, en su momento determinado, proponerlo? ¿Cuáles son? Documental. Examen de testigos. Documentos. Oficios oficiales. La misma ley. Informes. Yo no sé si la forma donde estamos está fallando o algo, o yo estoy sordo, pero no los escucho bien. Y materiales. Los escucho un poco lejos, ¿no? ¿Cuáles? Documentales y materiales. Documentales, sí. ¿Eh? Cuando usted se refiere a materiales, ¿a qué se refiere? Tal vez alguna herramientas o muestras de sangre, ¿podría ser? No. Periciales. La moral, la educacional y la técnica bajo el control de los tribunales. Dictamen de peritos. Fíjense que si nosotros nos vamos a la ley establece prácticamente tres medios de prueba que pueden ofrecerse de la siguiente manera, ¿no? Peritos, testigos, pruebas documentales y evidencias materiales, ¿no? Dentro de esa clasificación, cada uno de los sujetos procesales puede, si tiene testigos, ofrecerla cumpliendo los requisitos que la ley señala. Si tiene peritos que hayan intervenido durante la etapa de investigación, también lo pueden proponer cumpliendo también ciertos requisitos. Dentro de las evidencias materiales están todo medio de investigación que pueda ser documental y que de igual manera debe de ofrecerse cumpliendo requisitos que la misma ley señala. Y la evidencia material que en un momento determinado pudo ser la causa de la comisión de ese delito, ¿no?
Esas son los medios de prueba que la ley permite poderse ofrecer. ¿Me escucharon? Sí, licenciado. Vamos ¿Lo puede con la- repetir de nuevo, Lick? Disculpen, ¿lo puede repetir de nuevo? ¿Cuáles son los medios de prueba? peritos, testigos, prueba documental y evidencias materiales. Esos son los medios de prueba que pueden ofrecerse para diligenciarse en un juicio oral y público. ¿Saben ustedes a qué se le llaman alegatos de apertura? ¿Saben ustedes a qué se refieren los alegatos de apertura? Loli. Ninguno La- sabe. La imputación, licenciado. ¿En qué momento? En la primera declaración. No, pues, por eso es que es un alegato de apertura, ¿no? ¿En qué etapa del proceso se habla de alegatos? Son Se los denomina- argumentos, perdón, Alex, son los argumentos de tanto de la defensa como del Ministerio Público en el primer momento de inicio de debate. Ajá, ¿y a qué se refieren? No sé, Alex. No, usted sabe, ¿no? Pero tiene que pensar ahí a qué se refieren, ¿no? Cuando se habla de la denominación alegatos de apertura, se refieren a actos procesales que se realizan al estarse iniciando un juicio oral y público en contra de una persona, ¿no? Si ustedes observan el procedimiento del desarrollo de un juicio oral y público, la ley primero les establece cómo se inicia, ¿no? Luego de haber iniciado un juicio oral y público en contra de una persona, el juez declara abierto ese juicio oral y público, ¿no? Le advierte al procesado, acusado ya en ese momento, sobre la importancia de lo que se va a conocer y discutir en ese debate, y le dice, bueno, que preste atención a todo lo que va a suceder, ¿no? Seguidamente concede la palabra a fiscal y a defensor y a los demás sujetos procesales debidamente admitidos para estar en ese juicio para que presenten sus alegatos de apertura, ¿no? Pero ¿a qué se refieren, no? ¿A qué se refieren esos alegatos que cada uno de los sujetos procesales promueven? Lick, Sí, de dígame. acuerdo a lo que, perdón, Diga, no tenga pena. de acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces podríamos decir que es cuando se le da la primera oportunidad al abogado para que él exponga su teoría, en este caso, sobre el caso que se está presentando. Hablando de la etapa del juicio, sí, ¿eh? Si es en relación a la defensa, ¿eh? Si es en relación al fiscal, para que el fiscal presente su alegato de apertura en relación a la acusación que se va a discutir en ese momento, ¿eh? Y por eso se dice lo siguiente, ¿no? Que ese alegato de apertura debe de contener una relación fáctica, una relación jurídica y una relación probatoria, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque si yo soy el fiscal que estoy en ese inicio de juicio o en ese debate, cuando el juez me da la palabra para que presente mi alegato de apertura, yo le digo, señor juez, honorable juez, o como yo quiera manifestarme en ese momento, hemos llegado a este momento procesal o hemos llegado a esta etapa del juicio donde se conocerá la acusación que en su momento se formuló en contra del señor fulano y tal por los hechos siguientes, ¿no? Los hechos son estos, ¿no? Mediante el auto de apertura a juicio, se calificó de manera provisional como este delito, ¿no?
se han ofrecido también para diligenciarse en esta etapa del juicio los medios de investigación que se consideran idóneos, que se consideran oportunos para demostrarle a usted o a ustedes, señores del tribunal, que esta persona sí tiene participación en los hechos que se le están atribuyendo, ¿eh? Y por lo cual yo espero como fiscal, resultado de este debate, que se emita una sentencia de manera condenatoria para esta persona. De esa manera puede ir enfocado un alegato de apertura por parte del fiscal, ¿no? El alegato de apertura por parte de la defensa puede ir posiblemente distinto al del fiscal porque pueda ser, ¿no? Puede ser que no esté de acuerdo con la teoría fiscal y él diga, ¿no? Señores jueces o señor juez, espero que durante el desarrollo de este juicio, como defensor del señor fulano tal, podamos acreditar de que los hechos que se le están atribuyendo a mi patrocinado no son como constan en el escrito de acusación, ¿no? Sucedieron de otra manera y por lo cual yo considero, y eso espero durante el desarrollo del juicio, mantener la inocencia de esta persona, ¿no? Y que se emita una sentencia, pero esa sentencia que sea de carácter absolutorio, ¿no? De igual manera, aunque sea el defensor, él tiene que guardar un orden en relación a la relación fáctica, la misma calificación jurídica que se le ha dado a ese hecho, así como los medios de investigación, ¿no? Si hay querellante, pues el querellante casi siempre va a ir apoyando la acusación fiscal y posiblemente su apertura como alegato sea de esa manera, ¿no? Pero a eso es lo que se le llaman alegatos de apertura, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, ¿no? Si es parte de lo que hemos platicado el día de hoy, no lo entienden, no se preocupen, ¿no? Preocúpense en leer un poquito más, pero para esto vamos a tener tiempo más adelante para irlo platicando, ¿no? ¿Ya marcaron todos sus asistencia? Sí, Sí, Ah, bueno. No, todavía no. Ya hace rato les mandaron el link para que lo marcaran, ¿no? Entonces, el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá, ¿no? El otro fin de semana iniciamos con cada uno de los temas que tenemos ya para